Nadie levantó la vista cuando la mujer negra cruzó las puertas giratorias del edificio. No porque no la vieran, sino porque, desde el primer segundo, decidieron que no importaba el vestíbulo de Northway Solutions era un templo al poder mármol pulido. Paredes de vidrio, pantallas gigantes, mostrando cifras que subían y bajaban como si fueran latidos. Hombres y mujeres con trajes caros caminaban con seguridad, hablando por auriculares invisibles, sosteniendo cafés que costaban más que el salario diario de muchos en ella. En cambio, caminaba despacio no por miedo, por control. Llevaba un abrigo oscuro sin logotipos, zapatos limpios pero sencillos, y un bolso discreto colgado del hombro. El cabello recogido con pulcritud, el rostro sereno. Demasiado sereno para alguien que, según los ojos que la juzgaban, no pertenecía a Jian-se. Detuvo frente al mostrador de recepción. La recepcionista siguió tecleando, exagerando cada movimiento, como si la presencia frente a ella fuera una molestia menor. Una interrupción incómoda. Pasaron 5 segundos a 10. Sí, dijo al fin, sin levantar la mirada. A la mujer esperó un instante más, antes de hablar. Buenos días. Tengo una reunión programada para las 9, dijo con voz firme, educada, sin rastro de inseguridad. A la recepcionista alzó los ojos lentamente. Su mirada recorrió el abrigo, los zapatos, la piel. Se detuvo ahí un segundo de más. ¿Nombre? Valeria Thompson. Los dedos golpearon el teclado. La sonrisa de la recepcionista desapareció. ¿Departamento?, preguntó. Ahora con un tono distinto en dirección ejecutiva. Hubo una pausa. Luego una risa breve anautomática. Casi reflejo, señora. La recepcionista se recostó en la silla. La dirección ejecutiva no recibe visitas sin confirmación previa. Tal vez se confundió de edificio. Valeria no reaccionó. No explicó. Estoy segura de que mi nombre está en la lista, respondió con calma. A la recepcionista volvió a mirar la pantalla, esta vez con fastidio evidente. No aparece. Puede sentarse allí. Señaló unas sillas alineadas contra la pared, lejos del centro, lejos del poder. Si alguien la necesita, la llamarán. Valeria miró el reloj en las 8:56. Eman asintió y caminó hacia las sillas. Ese lugar no estaba hecho para esperar cómodamente. Estaba hecho para recordarte tu lugar. Para mensajeros, para personal de limpieza, para personas que no entraban en las fotos corporativas. Mientras se sentaba, un grupo de ejecutivos pasó frente a ella sin mirarla. Uno de ellos hablaba en voz alta. Hoy llega alguien muy importante, decía. El inversionista principal. Todo tiene que estar impecable. Valeria levantó la vista apenas un segundo. Luego, la bajó a un guardia de seguridad. Se acercó con pasos firmes. Disculpe, dijo. ¿Puede mostrarme su identificación? Ella buscó en su bolso y se la entregó. Sin discutir. El guardia la miró, pero no la leyó. ¿A qué viene?, preguntó, devolviéndosela demasiado rápido. A trabajar. El guardia sonrió de lado, como si hubiera escuchado un chiste privado. Por supuesto. Se alejó. En las 9. Llegaron. Las 9:05. Las 9:15. Nadie la llamó desde su asiento. Valeria podía ver la sala de juntas, al fondo del pasillo de vidrio. Personas entrando, cafés servidos, risas sueltas. Una reunión que avanzaba sin ella. Una asistente pasó corriendo y casi chocó con sus rodillas. Perdón, murmuró sin mirarla. Estamos esperando a alguien clave. Valeria sonrió apenas. Clave en la humillación. No siempre grita. A veces se manifiesta en la espera, en la omisión, en la certeza de que, para ellos, no existes. Pero lo que nadie en ese edificio sabía, lo que nadie imaginaba, mientras la dejaban sentada contra la pared, era que Valeria Thompson ya había cambiado su destino, y muy pronto cambiaría el de todos los que la estaban ignorando. Northway Solutions se presentaba al mundo como una empresa moderna, inclusiva y visionaria. Sus campañas hablaban de igualdad, innovación y liderazgo diverso. En sus paredes colgaban fotografías cuidadosamente seleccionadas, sonrisas amplias, manos estrechándose, rostros que prometían futuro. Pero el verdadero poder no vivía en esas imágenes. Vivía en la sala de junta del piso 17.
Allí, alrededor de una mesa larga de madera oscura, se sentaban quienes tomaban decisiones que afectaban miles de vidas sin conocer un solo nombre fuera de su círculo. El ambiente olía a café recién hecho y a seguridad excesiva. En la cabecera estaba Richard Allen, director operativo. Vas fue, espalda recta, sonrisa entrenada para imponer respeto. Era el tipo de hombre que nunca dudaba de su lugar en el mundo, porque el mundo siempre le había dicho que ese lugar le pertenecía. Necesito informes claros, decía, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Hoy no podemos permitir errores. El inversionista principal llega en cualquier momento. ¿Y la dirección ejecutiva? Preguntó alguien, con cautela. ¿Confirmó su llegada? Richard soltó una risa breve, casi divertida. Ya saben cómo es, respondió. Siempre llega, cuando quiere. Algunas personas nunca aprenden lo que significa puntualidad corporativa. Algunos sonrieron, otros bajaron la mirada. Nadie lo contradijo. Ese era el equilibrio de poder. Richard hablaba. Los demás asentían. Mientras tanto, al otro lado del vidrio, Valeria seguía sentada. Observaba, sin ser vista. No parecía inquieta. No revisaba el teléfono. No mostraba señales de impaciencia. Parecía alguien que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo. Un joven ejecutivo salió de la sala, con una carpeta en la mano. Caminó rápido, pero al pasar frente a Valeria se detuvo en seco. La miró una vez, luego otra. Disculpe, dijo, bajando la voz. Ustedes. Antes de que pudiera terminar la frase, una sombra se colocó detrás de él. ¿Qué haces? La voz de Richard cortó el aire. El joven se giró, incómodo. Creo que ya está. No pierdas el tiempo. Lo interrumpió Richard. Hay gente esperando por atención todo el día. Concéntrate en lo que importa. Richard miró a Valeria por primera vez con detenimiento. No fue una mirada de curiosidad, fue una mirada de clasificación. No, señora, dijo. Hoy tenemos protocolos estrictos. Si no tiene una cita confirmada, tendrá que retirarse. Valeria se puso de pie lentamente. No había rabia en su rostro. No había vergüenza, simplemente tranquilízate. Entiendo, respondió. Puedo esperar. Richard alzó una ceja, sorprendido por la seguridad en su tono. Como quiera, dijo, encogiéndose de hombros. Pero no interrumpan. Se dio la vuelta y regresó a la sala desde el fondo del vestíbulo. Una mujer del personal de limpieza observaba la escena. Sus manos sujetaban un carrito. Sus ojos, cansados pero atentos, se encontraron con los de Valeria. No hubo palabras, solo un leve gesto de reconocimiento. Valeria respondió del mismo modo en recepción. La computadora emitió un sonido agudo. Una notificación interna apareció en la pantalla. La recepcionista frunció el ceño y tecleó de nuevo el nombre Valeria Thompson Estado. Dentro del edificio, el corazón le dio un salto. Eso no puede estar bien, murmuró. Volvió a revisar. La pantalla no cambió en la sala de juntas. El teléfono de Richard vibró. Una vez luego otra. Lo ignoró. Sigamos, ordenó. No quiero distracciones, pero las distracciones ya estaban ahí. Un directivo mayor observaba el pasillo con inquietud. Un asistente revisaba su tableta con nerviosismo. El guardia de seguridad evitaba cruzar la mirada con Valeria. Algo no encajaba. Richard salió nuevamente, visiblemente molesto. ¿Por qué hay tanto movimiento afuera?, preguntó. La recepcionista tragó saliva. Richard, creo que deberías hablar con ella. ¿Con quién? Irritado, Valeria levantó la vista y se puso de pie. En sus ojos se encontraron por primera vez desde que había llegado esa mañana. Richard sintió algo extraño. No era miedo, no era respeto, era una incomodidad profunda. Una sensación de haber cometido un error, aunque aún no sabía cuál. Valeria no dijo nada. No exigió explicaciones. Solo esperó. La última vez que alguien la subestimó, no terminó bien. El silencio no llegó de golpe. Se fue filtrando. Primero fue una mirada, luego un susurro. Después, una duda que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién es ella?, preguntó una asistente en voz baja, inclinándose hacia otra. No lo sé, pero lleva aquí desde temprano. ¿Y por qué nadie la saca? Las preguntas flotaban en el aire como polvo invisible. Nadie quería tocarlas, pero todos las respiraban. Valeria seguía de pie, tranquila,
con las manos apoyadas suavemente sobre el respaldo de la silla. Observaba el ir y venir de personas con la atención de alguien que comprende los movimientos de un tablero completo, no solo de una pieza en recepción. La incomodidad crecía. La recepcionista volvió a revisar el sistema por tercera vez. Amplió la pantalla, confirmó el acceso, revisó el registro de entradas. Todo indicaba lo mismo. Valeria Thompson había ingresado oficialmente al edificio, con autorización total, con acceso completo. Esto no tiene sentido, susurró el guardia de seguridad. Se acercó, notando su nerviosismo. ¿Pasa algo? Ella giró la pantalla apenas unos centímetros, lo suficiente para que él viera. El color abandonó su rostro. No revise. Bien, su credencial admitió. El guardia miró hacia Valeria. Ella no los observaba, no los vigilaba, no parecía interesada. Eso lo hizo sentir peor. En la sala de juntas, la reunión había perdido ritmo. Richard seguía hablando, pero ya no tenía el mismo control absoluto. Las miradas se desviaban hacia la pared de vidrio. Los teléfonos vibraban. Un murmullo inquieto se filtraba entre las palabras. Disculpen, dijo finalmente uno de los directivos, pero ¿no deberíamos confirmar la llegada de, ya saben? Richard apretó la mandíbula. Dije que ya llegaría, pero el sistema indica que ya está aquí, intervino otro. Con cautela en Richard, se quedó inmóvil un segundo. ¿Cómo que ya está aquí? Nadie respondió. Nadie quería ser el primero en decirlo. En el vestíbulo, una mujer joven del área de recursos humanos pasó frente a Valeria y se detuvo en seco. La observó con atención. No con juicio, con reconocimiento. Perdón, dijo. ¿Usted es Valeria Thompson? Richard apareció detrás de ella como una sombra. ¿Qué significa esto?, preguntó. Tenso. La joven dudó. Yo el sistema. Su nombre coincide exactamente con o. Haga suposiciones. La cortó Richard. Hay mucha gente con el mismo nombre. Valeria levantó la mirada lentamente. Tiene razón, dijo con suavidad. Hay muchos nombres, pero no muchas historias. El comentario cayó pesado. Richard forzó una sonrisa. Señora, esto no es un lugar para filosofar. Si no tiene una reunión confirmada, le pido Quora Card, interrumpió el directivo Mayo R, saliendo de la sala. Ven un momento. Richard giró, molesto, y se alejó unos pasos. ¿Revisaste el registro completo?, susurró el hombre. No solo la lista superficial. No tenemos tiempo para esto. Tenemos todo el tiempo, respondió el otro, porque si te equivocas, será grave. Richard regresó al vestíbulo. Esta vez, caminó más despacio. Observó a Valeria con nuevos ojos. No estaba nerviosa, no estaba confundida, no estaba fuera de lugar. Estaba esperando. El guardia de seguridad se acercó otra vez, ahora con un tono distinto. Disculpe, señora. ¿Le ofrezco agua, café? Valeria sonrió con cortesía. Gracias. Estoy bien. Ese simple gesto no pasó desapercibido. Algunos empleados comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero sabían que algo estaba a punto de ocurrir. El ambiente cambió. La persona que antes era invisible, ahora era el centro silencioso de la sala. Nadie se atrevía a tocarla, pero todos la rodeaban con miradas. La recepcionista se levantó de su asiento. Señora Thompson, dijo con voz temblorosa, ¿podría acompañarme un momento? Valeria negó suavemente con la cabeza. Prefiero quedarme aquí. Richard tragó saliva. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente. Sin poder ocultar la tensión, Valeria lo miró a los ojos. No había ira, no había venganza anticipada, solo una certeza tranquila. Alguien que no necesita demostrar nada, respondió, pero que muy pronto dejará de ser ignorada. El silencio volvió a caer. Pesado, denso, irreversible. Porque en ese momento, incluso antes de la verdad completa, todos lo sentían. Ella no era quien ellos creían, y el error ya estaba hecho. No necesitaba probar nada, no necesitaba levantar la voz. Pero pronto, muy pronto estarían rogándole que hablara. El aire del vestíbulo parecía más espeso, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Richard fue el primero en romper el silencio, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Mire,
señora, empezó, acomodándose el nudo de la corbata. Sea quien sea, este no es el momento. Estamos en medio de una reunión crítica. Si necesita ayuda, recursos humanos puede. Valeria dio un paso al frente. No fue un movimiento brusco. Fue deliberado, mesurado. Ese simple paso hizo que el murmullo se apagara por completo. Ann Richard, le dijo ella, pronunciando su nombre con claridad. Director operativo desde hace 6 años. Ascensor. Reputación impecable. Especialista en resultados sin excusas. En Richard se quedó helado. ¿Cómo sabe? También se continuó. Valeria, que llegas temprano todos los días para que te vean, que te aseguras de sentarte en la cabecera, que hablas de valores mientras ignoras a quienes no encajan en tu imagen de poder. En cada palabra caía como un golpe seco. Algunos directivos salieron de la sala de juntas, atraídos por la tensión. Formaron un semicírculo alrededor de la escena. Nadie intervenía. Nadie sonreían. Richard intentó recuperar el control. Esto es inapropiado, dijo. Seguridad, ya está bien, intervino el directivo Mayoere, con voz grave. Dejemos que hable. Valeria miró a su alrededor. Vio los rostros tensos, las manos inquietas, los teléfonos ocultos grabando Entonces abrió su bolso, no con prisa, no con dramatismo, sacó una credencial negra elegante, con el logo de Northway Solutions grabado en relieve. Teba, en letras claras e inconfundibles. Valeria Thompson, Director Ejecutivo. La sostuvo en alto durante un segundo. Fue suficiente. La recepcionista se llevó la mano a la boca. El guardia retrocedió un paso. Alguien dejó caer un teléfono. Ann Richard sintió como la sangre abandonaba su rostro. No susurró. Esto tiene que ser una broma. Valeria avanzó hasta quedar frente a él. Llegué a las 8:56. Dijo. Me cuestionaron. Me hicieron esperar como si mi tiempo no valiera nada. Lo miró fijamente. Exactamente, como tú decidiste que fuera. Ann Richard intentó hablar, pero no salió sonido alguno. A las puertas de la sala de juntas se abrieron por completo. Todos los presentes se pusieron de pie. Casi por reflejo. Buenos días, dijo Valeria, girándose hacia ellos. Lamento el retraso. Veo que ya empezaron sin mí. A nadie respondió. Ella caminó hacia la sala, con paso firme. Cada tacón resonaba como un recordatorio incómodo de lo que acababa de ocurrir. Richard la siguió, derrotado, sin saber qué hacer con sus manos adentro. Valeria se colocó en la cabecera de la mesa a su lugar. Antes de continuar, dijo, dejando la credencial sobre la mesa. Quiero aclarar algo. Miró directamente a Richard. No me molesta que me subestimen. Estoy acostumbrada. Lo que no tolero es que se normalice en el silencio. Era absoluto en mí. Llamaron impuntual. Continuó. Me trataron como si no perteneciera aquí. Como si mi presencia fuera un error. Ann se inclinó ligeramente hacia adelante. Ustedes me llamaron invisible. El mundo me llama imparable. Algunos bajaron la mirada. Otros sintieron un nudo en la garganta. Valeria se enderezó. En esta empresa fue fundada para cambiar reglas, no para repetir las mismas injusticias con otro logo. Y hoy hizo una pausa. Hoy vi exactamente lo contrario en Richard. Finalmente encontró su voz. Valeria. Yo no sabía. Si hubiera sabido. Ella levantó una mano. Ese es el problema, dijo con frialdad. Solo respetas lo que reconoces como poder. Ann se levantó de la silla. La reunión continuará, anunció, pero no como estaba planeada. Ann se dirigió a la pantalla y encendió el proyector. Apareció una diapositiva con un solo título: Cultura real versus Cultura declarada. Antes de hablar de números, dijo, vamos a hablar de personas. Richard se dejó caer en su asiento porque en ese momento lo entendió. No solo había subestimado a una mujer negra en una sala de espera, había expuesto todo un sistema. Y ahora, ese sistema estaba bajo la mirada de alguien que ya no podía ser ignorada. La revelación no fue solo quién era Valeria, fue quiénes eran ellos y nada volvería a ser igual a partir de ese instante. Antistisir, mujer que ahora ocupaba la cabecera de la mesa, antes del título, antes del poder y del silencio respetuoso que la rodeaba. Valeria Thompson fue invisible durante mucho tiempo. No nació en edificios de vidrio, ni en salas con aire acondicionado constante. Nació en un barrio donde el ruido nunca dormía, y donde aprender a sobrevivir era una habilidad más importante que aprender a soñar. Su madre
limpiaba. Las mismas oficinas que ahora llevaban el nombre de Northway Solutions. Valeria recordaba esas noches con una claridad que aún dolía. Acompañaba a su madre después de la escuela. Se sentaba en una esquina con los deberes, mientras veía cómo otras personas dejaban sus escritorios desordenados, sin imaginar quién limpiaría después. No toques nada que no sea tuyo, le decía su madre. Aquí no quieren que estemos. Valeria no entendía por qué. Solo sabía que entraban cuando todos se iban, que hablaban en susurros, que evitaban llamar la atención. Aprendió pronto que el mundo tenía espacios marcados para gente como ellas, y que salirse de esos márgenes tenía consecuencias. En la escuela, Valeria destacaba demasiado. Eres muy lista para tu entorno, le dijo una maestra una vez, creyendo que era un cumplido para Valeria. Sonó advertencia durante la adolescencia. Trabajó limpiando mesas, archivando papeles, ordenando lo que otros consideraban basura. Observaba, escuchaba, aprendió cómo hablaban los que se sentían seguros, cómo caminaban, cómo interrumpían sin pedir permiso, y aprendió algo más importante. El poder no siempre gritaba, a veces simplemente esperaba a que nadie más lo desafiara. En la universidad no fue fácil. Becas, parciales, trabajos nocturnos. Tommy a poco. Dudar mucho. Hubo profesores que no creyeron en ella. Compañeros que asumieron que estaba ahí por diversidad. Entrevistas donde la miraban antes de escucharla. Pero Valeria tenía una disciplina feroz. Mientras otros descansaban, ella estudiaba. Mientras otros hablaban, ella observaba. Mientras otros subestimaban, ella construía. El momento de quiebre llegó una noche cualquiera, limpiando una oficina vacía. Tenía 22 años, estaba cansada, frustrada, dudando si todo valía la pena. En un escritorio olvidado, encontró un informe financiero incompleto. No debía leerlo, pero lo hizo. Vio errores en inconsistencias, en decisiones mal tomadas. Esa noche no durmió. Revisó en Maros. Isaac escribió notas a la mañana siguiente. Dejó el informe corregido sobre el escritorio con una sola frase escrita a mano. Esto puede hacerse mejor. Pensó que la despedirían Ann. En lugar de eso, la llamaron Ann, no para agradecerle, sino para preguntarle quién se creía que era. Ella respondió con la verdad. Alguien que sabe leer lo que otros ignoran. Ese fue el primer mentor en un hombre mayor, cansado del mismo sistema que ahora Valeria enfrentaba. No la protegió, le dio algo más valioso. Acceso. Él le enseñó cómo funcionaban las decisiones reales, cómo se cerraban acuerdos, cómo se castigaba el error y se premiaba la lealtad. Valeria avanzó despacio, pero sin retroceder jamás. Falló, perdió oportunidades. Fue ignorada más veces de las que podía contar, pero cada caída la hizo más precisa. Años después, cuando fundó su propia empresa, nadie apostó por ella. Demasiado joven, demasiado silenciosa, hasta que dejó de serlo. Northway Solutions no nació como un gigante, nació como una idea incómoda, como una alternativa, como una amenaza suave. Valeria invirtió todo, tiempo, dinero, orgullo. Y cuando la empresa creció, decidió algo que pocos entendieron. Nunca anunciaría su llegada. Quería ver cómo la trataban cuando creían que no importaba. Cómo actuaban cuando pensaban que nadie los observaba. Porque el verdadero carácter no se muestra frente al poder, se muestra cuando crees que no hay consecuencias. Volvió al presente. La sala de juntas estaba en silencio. Nadie la interrumpía, nadie la cuestionaba. No estoy aquí para vengarme, dijo finalmente. Estoy aquí porque conozco este lugar desde el suelo y desde arriba. Miró a cada uno de los presentes, porque sé exactamente qué pasa cuando dejamos que el silencio justifique la injusticia. No levantaba la cabeza Valeria. Se sentó de nuevo en la cabecera. Ahora dijo, hablemos de lo que viene, porque su historia no era solo pasado. Era la base de todo lo que estaba a punto de cambiar. La reacción no fue inmediata. Fue inevitable al principio. Nadie habló. Los directivos permanecieron sentados, rígidos, como si cualquier movimiento pudiera empeorar la situación. Pero
afuera de la sala de juntas. La historia ya había comenzado a moverse, sin pedir permiso a un empleado. Había grabado los primeros minutos. Otro había captado el momento exacto en que Valeria mostró su credencial. Un tercero grabó el silencio. Eso fue lo que más impactó. No los gritos, no el enfrentamiento, el silencio absoluto de quienes se dieron cuenta de que habían juzgado mal en el video. Salió del edificio antes que cualquiera pudiera detenerlo. Primero llegó a un grupo interno, luego a una red social, después explotó, la dejaron esperando, era la CEO. Así tratan a una mujer negra cuando creen que no tiene poder. En menos de 2 horas, el nombre de Northway Solutions estaba en todas partes, dentro del edificio. La tensión crecía en el departamento legal, pidió explicaciones. Recursos Humanos exigió informes. El consejo directivo solicitó una reunión de emergencia. Richard fue el primero en ser llamado a. Esto es un malentendido, decía. Nadie sabía quién era. ¿Fue un error de protocolo, un error repetido? Preguntó alguien. ¿O una costumbre? La pregunta quedó suspendida mientras tanto. Empleados que nunca se habían atrevido a hablar, comenzaron a hacerlo. Un asistente contó cómo Richard ignoraba sus aportes. Un analista habló de comentarios en broma, que nunca lo fueron. Una mujer del personal de limpieza relató cómo había visto esa escena demasiadas veces, solo que nunca con ese final. Valeria no pidió esos testimonios, pero no los detuvo. La verdad no necesita permiso, dijo. Solo espacio. Los medios llegaron antes del mediodía. Cámaras frente al edificio, micrófonos extendidos, preguntas incómodas. ¿Es cierto que la CEO fue discriminada en su propia empresa? ¿Qué medidas tomará Northway Solutions? ¿Habrá consecuencias? El consejo emitió un comunicado genérico, palabras cuidadosamente vacías. Promesas de revisión interna no fue suficiente. La presión aumentó cuando antiguos empleados comenzaron a compartir historias similares, patrones, coincidencias, nombres repetidos. El nombre de Richard Ale apareció una y otra vez. Dentro de la empresa, el ambiente cambió de forma radical. Personas que antes caminaban con arrogancia, ahora evitaban las miradas. Otras, por primera vez, se sentían vistas. Valeria convocó a una reunión general. No habló desde un podio. No gritó. No dramatizó. Lo que pasó hoy, dijo, no es un caso aislado. Is unreal. Y los reflejos pueden ser incómodos pero necesarios. Miró al auditorio lleno. No me interesa castigar por castigar. Me interesa corregir. Pero para corregir, primero hay que reconocer. Richard estaba sentado en la última fila, no por humildad. Por aislamiento. He pedido una auditoría externa completa. Continuó Valeria. Procesos, cultura, liderazgo. Nada quedará fuera. Un murmullo recorrió la sala, y hasta que termine añadió. Algunos cargos quedarán suspendidos. No dijo nombres, no hizo falta. Horas después, el comunicado oficial fue claro. Richard Hale quedaba suspendido de sus funciones de manera inmediata. La reacción pública fue inmediata. Para muchos, no era suficiente. Para otros, era un comienzo. Richard intentó defenderse. Habló con abogados, Pascal, pero el silencio que antes protegía, ahora lo rodeaba como un muro. Valeria observaba todo con distancia. Sabía algo que los demás apenas empezaban a entender. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es metódica, imparable. En esa noche, mientras el edificio se vaciaba, Valeria se quedó sola en su oficina. Miró por la ventana la ciudad encendida. Pensó en su madre. En las noches, limpiando, en las sillas duras contra la pared. Sabía que ese día no borraba el pasado, pero sí cambiaba el futuro. Eso era justicia en movimiento. La caída no fue inmediata, fue quirúrgica. Valeria sabía que el verdadero poder no se demostraba con gritos ni humillaciones públicas. Se demostraba tomando decisiones que no podían deshacerse a la mañana siguiente. El consejo se reunió de nuevo. Esta vez, Valeria no llegó temprano ni tarde. Llegó exactamente cuando quiso. Entró sin anunciarse. Cerró la puerta y se sentó. Vamos a terminar esto, dijo Anne. No hubo objeciones. Sobre la mesa, colocó una carpeta gruesa. No era improvisación. Era resultado de años de observar,
de escuchar, de tomar notas cuando nadie creía que ella estuviera mirando a contratos firmados por lealtad. No por mérito, explicó. Ascensos basados en cercanía, no en resultados. Y una cultura donde el silencio fue premiado. Pasó las páginas una por una. Esto termina. Hoy a un directivo intentó intervenir en Valeria. Quizá deberíamos ser cautelosos. La prensa ya está aquí, respondió ella sin levantar la voz. La diferencia es, si decimos la verdad, o seguimos escondiéndola. Miró directamente al asiento vacío de Richard. Algunos creen que el poder es permanente, que una vez que llegas arriba, nadie puede tocarte. Hizo una pausa. Se equivocan. Esa misma tarde, Valeria tomó su primera decisión irreversible. Canceló un contrato multimillonario con una firma que había encubierto prácticas discriminatorias durante años. El acuerdo había sido defendido por Richard con uñas y dientes. Perderemos dinero, advirtió alguien. No, respondió Valeria. Vamos a ganar algo más caro, credibilidad. El impacto fue inmediato. El mercado reaccionó. Algunos accionistas protestaron. Otros, sorprendentemente, apoyaron la decisión. Luego vino la reestructuración. No fue una purga emocional, fue una cirugía precisa, cargos redefinidos, procesos abiertos, evaluaciones reales, en personas que nunca habían sido escuchadas, ahora eran invitadas a hablar, y personas que siempre habían hablado, aprendieron a escuchar. Richard pidió una reunión privada en Valeria, aceptó. Entró a la oficina con pasos inseguros. El hombre que antes dominaba salas enteras ahora parecía más pequeño. No por falta de traje, por falta de respaldo. Me quiero disculparme, dijo. Nunca fue personal. Valeria no se sentó. Eso es lo que más duele, respondió, que nunca lo fue. Richard tragó saliva. Puedo ayudar a reparar el daño. Dime qué hacer. Valeria lo miró con una calma que resultaba más contundente que cualquier enojo. No quiero tu ayuda, dijo. Quiero tu ausencia, Richard. Abrió la boca para responder, pero ella continuó. Durante años, este sistema te sostuvo porque nadie te cuestionó. Hoy, eso terminó. Le entregó un sobre. En tu contrato queda rescindido. No habrá comunicado de despedida. No habrá homenaje. Solo consecuencias. Richard bajó la mirada. ¿Eso es todo? Valeria se acercó a la ventana. No dijo. Eso es el principio. Días después, el anuncio fue oficial. Richard Hale dejaba la empresa de manera definitiva, sin cargos nuevos, sin segundas oportunidades discretas. Las reacciones fueron intensas. Algunos celebraron, otros se incomodaron. Muchos reflexionaron. Valeria caminaba por los pasillos con una energía distinta. Nadie de cierre se detuvo frente a las sillas de la sala de espera, las mismas donde la habían hecho esperar. Pidió que las retiraran. Nadie vuelve a sentarse ahí para ser ignorado, dijo. En su lugar, colocó una mesa abierta en agua, en café, un cartel sencillo. Tu tiempo importa. El último día de esa semana, Valeria reunió a todo el personal. No estoy aquí para que me aplaudan, dijo. Estoy aquí para que esto no vuelva a pasar. Ni con nadie. Miró alrededor. El poder que humilla se destruye solo. El poder que corrige permanece. Hizo una pausa final. Y recuerden esto, añadió. Tengan cuidado con a quién pisan cuando suben. En el silencio, fue total. Podría ser quien sostiene la escalera, ¿no? Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Valeria sonrió. No por venganza, por justicia.